Hola, hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas y en especial, a todos los Kerem Bürsin adictos que tengo por aquí. Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos conmigo hoy. ¿Cómo están? Espero que estén tan listos como yo para sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem, porque hoy vamos a hablar de algo que, déjenme decirles, está dando mucho de qué hablar, ese anhelo, ese deseo, esa necesidad que consume a Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hoy nos vamos a adentrar en la vida del actor, no solo la que vemos en la pantalla, sino también en esa parte más íntima, en esos sueños y aspiraciones que lo motivan. Vamos a analizar sus recientes declaraciones, sus proyectos, sus gestos y todo lo que nos pueda dar una pista sobre ese algo más que busca. Créanme, este vídeo está cargado de información jugosa y análisis profundo, así que prepárense para una inmersión total en el universo Kerem. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si eres nuevo por aquí, o si llevas tiempo viéndome pero aún no te has suscrito, este es el momento. Haz clic en ese botón rojo que dice suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre tus series y actores turcos favoritos. Me ayudarías muchísimo a seguir creciendo y trayéndote contenido de calidad. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Kerem Bürsin, ese nombre que resuena en nuestros corazones, ese actor que nos ha robado el aliento con sus interpretaciones, ese galán que ha conquistado a millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa perfecta y esa mirada penetrante? ¿Qué es lo que realmente anhela Kerem Bürsin? Desde que saltó a la fama con Güneş Beklerken, Kerem no ha parado de trabajar. Ha participado en numerosas series y películas, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Su talento es innegable, su carisma arrollador y su dedicación al trabajo admirable. Pero a pesar de todo este éxito parece haber un vacío, una búsqueda constante de algo más allá de la fama y el reconocimiento. Un eco silencioso en la inmensidad del éxito. Últimamente Kerem ha estado muy activo en redes sociales, compartiendo reflexiones y pensamientos que nos dan una idea de lo que está pasando por su cabeza. Ha hablado sobre la importancia de la autenticidad, de la conexión humana, de la necesidad de romper con los estereotipos y de luchar por lo que uno cree. Sus palabras, aunque a veces crípticas, revelan a un hombre comprometido con su arte, con su país y con el mundo. Un hombre que se niega a ser simplemente una cara bonita, un producto manufacturado por la industria del entretenimiento. Y es precisamente en este compromiso donde encontramos una de las claves de su anhelo. Kerem no se conforma con ser un simple actor. Él quiere usar su plataforma para generar un impacto positivo, para inspirar a otros a ser mejores, para luchar por un mundo más justo y equitativo. Ha participado en diversas causas sociales, apoyando a organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la lucha contra la pobreza. Desde campañas de concienciación sobre el cambio climático hasta su participación activa en eventos benéficos para niños necesitados, Kerem demuestra una y otra vez que su compromiso social va más allá de las palabras. Recuerdo una entrevista donde decía, el éxito no significa nada si no lo usas para ayudar a los demás. Y vaya que lo cumple. Su preocupación por el futuro de su país también es evidente. En varias ocasiones ha manifestado su deseo de contribuir a la construcción de una Turquía más moderna, democrática y próspera. Ha abogado por la libertad de expresión, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad. Su voz, aunque a veces criticada, es una voz que resuena con fuerza en la sociedad turca. No tiene miedo de expresar sus opiniones, incluso cuando éstas son controvertidas. Se enfrenta a los desafíos con valentía, convirtiéndose en un modelo a seguir para muchos jóvenes turcos. En un país donde las opiniones disidentes a menudo son silenciadas, la voz de Kerem es un faro de esperanza. Pero no todo se reduce a causas sociales y políticas. En el plano personal, Kerem también parece estar buscando algo más. Después de su ruptura con Hande Erçel, ha mantenido su vida sentimental en un perfil bajo. Aunque se le ha relacionado con varias mujeres, él se ha mantenido hermético al respecto. Algunos dicen que está enfocado en su carrera, otros que está esperando a la persona correcta. Lo cierto es que en el fondo Kerem anhela una conexión profunda y significativa con alguien que lo entienda y lo apoye incondicionalmente. Esa búsqueda de un alma gemela, alguien que comparta sus valores y su visión del mundo. La fama puede ser un muro que aísla, y encontrar a alguien que vea más allá de la celebridad es un desafío para cualquier figura pública. Pero Kerem, con su autenticidad y su honestidad, parece decidido a encontrar ese amor verdadero. Su relación con el cine y la televisión también ha evolucionado. Si bien sigue disfrutando de la actuación, Kerem ha expresado su deseo de explorar otros roles en la industria. Le interesa la dirección, la producción y la escritura de guiones.
Quiere tener más control sobre las historias que cuenta y la forma en que las cuenta. Sueña con crear proyectos que sean relevantes, impactantes y que dejen una huella en el público. No quiere ser simplemente un intérprete, sino un creador. Un artista que tenga la libertad de expresar su visión del mundo a través del cine y la televisión. Esta ambición no es nueva, desde sus inicios siempre mostró un interés por la narrativa y la creación de personajes complejos. Y es que en el fondo Kerem es un artista inconformista. No se conforma con lo fácil, con lo predecible, con lo que se espera de él. Quiere desafiar sus límites, experimentar con nuevos géneros y personajes, y sorprender al público con su versatilidad. Su ambición no es solo triunfar, sino también dejar un legado, ser recordado como un actor que marcó la diferencia. Un legado que trascienda la fama efímera y se convierta en una inspiración para las futuras generaciones de artistas. Un legado de compromiso social, de autenticidad y de búsqueda constante de la excelencia. Pero, ¿qué es exactamente lo que le consume? ¿Qué es ese anhelo que lo impulsa a seguir adelante? Yo creo que es una combinación de varias cosas. Por un lado, está su deseo de generar un impacto positivo en el mundo, de usar su fama y su talento para hacer del mundo un lugar mejor. Por otro lado, está su necesidad de crecimiento personal, de explorar sus límites, de desafiarse a sí mismo y de convertirse en la mejor versión de sí mismo. Y por último está su anhelo de encontrar el amor verdadero, una conexión profunda y significativa con alguien que lo complemente y lo apoye en todos sus proyectos. Un equilibrio entre su vida pública y su vida privada, un espacio seguro donde pueda ser él mismo sin las presiones de la fama. Un amor que lo inspire, que lo desafíe y que lo acompañe en su camino. En sus entrevistas más recientes, Kerem ha dejado entrever que está trabajando en varios proyectos personales que le apasionan. Ha hablado de escribir guiones, de dirigir cortometrajes y de producir películas independientes. No ha dado muchos detalles, pero ha asegurado que se trata de proyectos que reflejan sus valores y sus inquietudes. Estos proyectos son un reflejo de su evolución como artista y como persona. Son una ventana a su alma, una oportunidad para conocerlo más allá de los personajes que interpreta en la pantalla. Se rumorea que uno de estos proyectos trata sobre la crisis de refugiados en Turquía, un tema que le preocupa profundamente. También ha retomado su pasión por la música. Aunque nunca ha lanzado un álbum, Kerem ha tocado la guitarra y cantado desde muy joven. En varias ocasiones ha compartido vídeos en redes sociales donde se le ve tocando y cantando canciones de sus artistas favoritos. Algunos dicen que está pensando en lanzar su propia música, pero él no ha confirmado ni negado nada. La música es una forma de expresión que siempre ha estado presente en su vida. Es una válvula de escape, una forma de conectar con sus emociones y de compartirlas con el mundo. Quizás pronto podamos escuchar sus propias canciones, una nueva faceta de su talento que nos sorprenderá a todos. Imaginemos un Kerem Bürsin cantautor, llenando estadios con su música y su carisma. Lo que sí es evidente es que Kerem está en un momento de transición en su vida. Está dejando atrás la imagen del galán de telenovelas para explorar nuevos caminos y reinventarse como artista. Está buscando un propósito más allá de la fama y el reconocimiento, y está dispuesto a luchar por lo que cree. Esta transición es un proceso natural para cualquier artista que busca crecer y evolucionar. Es un momento de introspección, de reflexión y de búsqueda de nuevos desafíos. Kerem, con su valentía y su determinación, está preparado para afrontar este nuevo capítulo de su vida. Su anhelo, esa necesidad que lo consume, es un reflejo de su propia búsqueda de sentido. Es un anhelo que compartimos muchos de nosotros, que también buscamos un propósito en nuestras vidas, que también queremos dejar una huella en el mundo. Esa búsqueda de la trascendencia, de algo que nos defina y nos motive a seguir adelante. La búsqueda de la felicidad, no en el éxito material, sino en la conexión con los demás y en la contribución al bien común. Y es precisamente esta conexión con sus fans lo que hace de Kerem un actor tan especial. No es solo un rostro bonito, es un ser humano con inquietudes, con sueños y con valores. Es un hombre que se preocupa por el mundo que le rodea y que está dispuesto a usar su voz para generar un cambio. Esa autenticidad, esa transparencia que lo conecta con su público de una manera especial. No se esconde detrás de una máscara, se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y esa honestidad es lo que lo hace tan querido por sus fans. Por eso, no me sorprende que su anhelo nos impacte tanto. Porque en su búsqueda, en su necesidad, en su deseo, nos vemos reflejados nosotros mismos. Queremos lo mismo que él, un mundo mejor, una vida más plena y un amor verdadero. Esa empatía, esa capacidad de conectar con los sueños y las aspiraciones de los demás. Kerem nos inspira a ser mejores, a luchar por lo que creemos y a no rendirnos ante los desafíos. Así que, mis queridos amigos, sigamos de cerca los pasos de Kerem Bürsin.
Sigamos apoyando sus proyectos, sigamos admirando su talento y sigamos inspirándonos en su ejemplo. Porque en su anhelo, en su búsqueda, en su deseo, encontramos una razón para seguir adelante y para luchar por nuestros propios sueños. Un modelo a seguir, no por su perfección, sino por su humanidad. Un artista que nos recuerda que todos tenemos la capacidad de generar un impacto positivo en el mundo. Pero profundicemos un poco más en esos proyectos que Kerem mantiene en secreto. Se habla mucho de un guión que escribió durante la pandemia, una historia que lo obsesionó durante meses. Según fuentes cercanas, se trata de un drama social que explora las desigualdades y los desafíos que enfrentan los jóvenes en Turquía. Un tema que le toca de cerca, ya que él mismo ha experimentado los prejuicios y las dificultades para abrirse camino en la industria del entretenimiento. Se dice que está buscando financiación para convertir este guión en una película independiente, un proyecto que le permitiría tener el control creativo total sobre la historia. Otro rumor que circula es sobre su interés en dirigir un documental sobre la vida de los animales callejeros en Estambul. Un tema que le apasiona, ya que es un gran amante de los animales y siempre ha defendido sus derechos. Se dice que ha estado investigando durante meses, entrevistando a veterinarios, activistas y personas que se dedican a cuidar de los animales abandonados. Este documental sería una forma de concienciar a la sociedad sobre la importancia de la adopción y el cuidado responsable de los animales. Y hablando de animales, recordemos su participación activa en campañas de rescate y adopción de perros y gatos abandonados. Siempre que tiene la oportunidad, utiliza sus redes sociales para promover la adopción y para denunciar el maltrato animal. Su compromiso con esta causa es admirable y ha inspirado a muchos de sus fans a seguir su ejemplo. Se ha convertido en un verdadero defensor de los animales, utilizando su fama para dar voz a los que no tienen. Volviendo a su carrera actoral, se espera que pronto anuncie nuevos proyectos televisivos y cinematográficos. Se rumorea que está en conversaciones para protagonizar una serie dramática de época, un papel que le permitiría demostrar su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. También se habla de una posible participación en una película de acción internacional, un proyecto que le abriría las puertas al mercado global. Pero más allá de sus proyectos profesionales, lo que realmente define a Kerem Bürsin es su calidad humana. Su cercanía con sus fans, su humildad y su sencillez lo convierten en una persona muy querida por todos los que lo conocen. Siempre se toma el tiempo para saludar a sus seguidores, para firmar autógrafos y para conversar con ellos. No se deja llevar por la fama y siempre se muestra agradecido por el apoyo que recibe. En definitiva, Kerem Bürsin es mucho más que un actor guapo y talentoso. Es un ser humano comprometido, un artista inconformista y un defensor de las causas justas. Su anhelo de generar un impacto positivo en el mundo es lo que lo impulsa a seguir adelante y a luchar por sus sueños. Y es precisamente este anhelo lo que lo convierte en un modelo a seguir para todos nosotros. Hemos llegado al final de este vídeo y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos hablado del anhelo que consume a Kerem Bürsin, de su deseo de generar un impacto positivo en el mundo, de su necesidad de crecimiento personal y de su búsqueda del amor verdadero. Hemos visto cómo Kerem está en un momento de transición en su vida, dejando atrás la imagen del galán de telenovelas para explorar nuevos caminos y reinventarse como artista. Hemos analizado sus recientes declaraciones, sus proyectos y sus gestos, y hemos intentado desentrañar los misterios de su alma. Y hemos llegado a la conclusión de que su anhelo es un reflejo de nuestra propia búsqueda de sentido. Es un anhelo que compartimos muchos de nosotros, que también buscamos un propósito en nuestras vidas, que también queremos dejar una huella en el mundo. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, por favor, déjenme un comentario abajo y díganme qué les pareció. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué creen que es lo que realmente anhela Kerem Bürsin? Me encantaría saber su opinión. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creciendo. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre tus series y actores turcos favoritos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.